na Universidade de Uvieu y es miembro además de FAMIR, la Federación Asturiana de Memoria y República, y tiene ellas publicaciones feches. Cabe destacar el antifranquismo asturiano en la transición y los xugos para xuncir y les fleches para pinchar, guerra y represión en Asturias, en los concejos de Cangas de Onís y Parres, en 1937 y 1945. Así que nada, xogos con él. Bueno, en primer lugar, agradecer fonderamente a tanto a Reflexo como a Les Ablanes por convidarme hoy aquí a estar en estos xornais tan interesantes, pudiendo dar quizás una charla que salse un poquitín de lo que se espera, al menos más o menos a nivel estándar, cuando se fala de memoria histórica y sobre todo cuando se fala de memoria histórica en Asturias, ¿no? Guai lo que pretendo lle falar un poquitín de esa otra memoria, quizá ves por ser más reciente, un poco más escaecía, que lle la memoria de la transición y la memoria de la violencia política y la represión na transición en Asturias. Por lo tanto, bueno, una vez aclarado esto, también quisiera agradecer a FAMIR, a la Federación Asturiana de Memoria y República, porque gracias también a que yo soy militante de esta organización, estoy hoy aquí fruto de esa sinergia que hay un poquitín entre las distintas asociaciones del ámbito memorialístico. También estoy contento por estar hoy en Mieres, siempre hay un concello que me presta venir, y es verdad que estar con la mascarilla en un contexto preconfinamiento y un poco extraño, tengo que reconocerlo, pero bueno, voy a intentar... Ah, ¿que la puedo quitar? Joder. ¿Sí? Oh, menos mal, joder, porque ya bastante complicado con los focos y con todo, para encima estar aquí, pensaba un poquitín que me estaba afogando. Bueno, bien. Una vez comentado esto, también voy a hacer un poquitín de publicidad, entre comillas, porque la investigación que voy a presentar aquí, al mismo tiempo, está acabante de salir este libro que recuelle de alguna manera, al menos en el capítulo que hay en mío, esta investigación, y un libro expulsado por TREA en 2021 que viene a recoger una experiencia que entamamos en 2017 desde el colectivo Historia Crítica para intentar también ver un poquitín qué había sido del antifranquismo durante la transición, ¿no? Más o menos sí que existían distintas investigaciones sobre lo que había sido el antifranquismo durante la dictadura propiamente, por lo menos en vida de Franco. Estaba claro lo que había sido más o menos el movimiento obrero, estaba en claro las dinámicas, pero no sabíamos exactamente cómo había sido el periodo posterior de la transición. También, opino yo, personalmente, por una falta un poquitín de interés, ¿no? Por que hay una cronología pues mucho más reciente y, por lo tanto, un poco más crítica a la hora de ver en qué acabó todo. El libro, una vez más, recomiendo, y un libro con digamos, 6 apartados. El primero de ellos, digamos, tiene que ver con un alderique más historiográfico, más de pensar sobre el pasado, con un capítulo de Andrade y otro de Buznego. El segundo apartado tiene que ver ya con cuestiones más relacionadas con pues, cambios institucionales y violencia política, que es donde tengo yo el capítulo que vengo hoy aquí a presentar. Después, el tercer apartado fala de las fuerzas políticas, donde bueno, pues, los socialistas, los comunistas, la izquierda revolucionaria y también el asturianismo político, con un capítulo de Faustino Zapico que tuvo ayer y aquí también haciendo una presentación. Además de eso, pues tiene, digamos, un cuarto apartado que fala pues, de movimiento obrero y de sindicatos y que salse, digamos, de los clásicos estudios única y exclusivamente sobre comisiones. También analiza la transformación y la hegemonía posterior de UGT, gracias también al SOMA, igual que estamos en Mieres, y un tema también a recalcar, ¿no? Fala también, por ejemplo, del anarcosindicalismo, con un capítulo de Héctor González, que salse un poquitín de las dinámicas que normalmente también se suelen estudiar, y también las organizaciones agrarias que tanto peso tuvieron en Asturias en aquella época y que también eran, digamos, las grandes escaecías de este periodo. Aparte de eso, pues también fala de otros movimientos sociales, desde el movimiento ciudadano, el movimiento estudiantil, el movimiento anti-OTAN, que digamos que amplía
la cronoloxía, polo menos hasta el referéndum del año 86, el movimiento feminista, con la actual concejala de Cultura y experta historiadora Carmen Suárez, y también hay un último apartado a modo de epílogo que va sobre la cultura popular en el franquismo, sobre también la hegemonía cultural, entre comillas, y el éxito de la Academia de la Lengua, etc. Bueno, un libro que yo creo que, en conclusión, marca por lo menos un éxito a la hora de ampliar la cronología de lo que se venía estudiando sobre la historia de Asturias, porque el problema, y comentaré, es que apenas había investigaciones más allá de un librín de semelles, más allá de un librín periodístico que además solo iba hasta el 78. Por lo tanto, bueno, lo que vengo a presentar hoy aquí es una ampliación de cómo normalmente entendemos que se mira la transición. De lo primero que tenemos que falar es de las problemáticas que existen a la hora de estudiar cronologías que están muy cercanas en el tiempo, ¿no? Normalmente, los historiadores tenemos una dicotomía un poco inquietante, que es que cuanto más lejos esté la cuestión que se está investigando, en principio, menos problemas vas a tener para investigarlo, ¿no? Les fontes también, al mismo tiempo, van a ser menores, por lo tanto, de ahí esa dicotomía, porque en principio van a ser menos fontes, pero también vas a tener menos problemas porque la xente non va a estar viva e non van a aparecer xente con egohistorias que van a contradicir el relato científico que se está a punto de construir. También é importante plantear que el objetivo de la historia es, al fin y al cabo, entender esos procesos que tienen lugar en el pasado por los grupos humanos, pero que, aunque se presupón que el estudio tiene que hacerse desde un futuro, tampoco tiene que ser necesariamente bien alloñado, ¿no? El problema está en que yo creo que muchas veces escaécese digamos, el planteamiento general que hacía Pierre Vilar, ¿no?, cuando falaba ya en la década de los 70 del siglo pasado de la necesidad de pensar históricamente y de la necesidad de entender la historia como una ciencia en construcción, no como algo que esté completamente definido. Y, por lo tanto, planteaba Vilar, lo que tenía que hacer un historiador o una historiadora es plantearse fundamentalmente el qué, el cuándo, el cómo, el quién y el por qué, y sobre todo en favor de quién, ¿no?, se hacían determinadas cuestiones en el pasado. Y esto planteaba no solo tenían que hacerlo los y los historiadores, sino también toda la ciudadanía si pretendía tener unas herramientas críticas para entender el pasado y también el presente. Sin embargo, el problema que nos atopamos hoy en día es que la mayoría de las visiones que existen sobre la transición siguen descansando sobre, bueno, los viejos clichés, los mitos, y non por unha visión rigurosa, científica. E hai que deixar unha cosa tamén clara, rigurosidade non quer decir neutralidade. En situaciones de opresión, la labor de la historia tiene que estar siempre a favor de los oprimidos, tiene que estar siempre a favor de la justicia social. Non se puede plantear unha falsa neutralidade, ya que la ciencia, en todos los estalles, está cargada de valores ya que se construye socialmente. Y realmente lo más transparente y es publicitar esos valores de forma previa, ¿no? Por lo tanto, con este tipo de procesos, lo necesario es entender y no xulgar necesariamente el desarrollo del pasado de nuestro. Cuando falamos en concreto de la transición, y un tema muy manido, un tema en el cual los medios, la televisión, los distintos periodistas al servicio del poder, enfotáronse en construir un relato más o menos exitoso, en tanto en cuanto más o menos no discutió por la población, de que, bueno, una vez muerto Franco, los distintos actores que estaban en aquella domina, pues, bueno, diéronse cuenta de que ya era necesario intentar aprender de los errores, de evitar una guerra civil y que todos, digamos, de alguna manera pusieron de su parte para llegar a un consenso, que ya era la democracia parlamentaria en la que vivimos a día
de Güell y que lle el paradigma, si queremos un poco desde el punto de vista hegeliano, de la sociedad perfecta, porque hay una sociedad pues democrática, transparente, que mira por los probes y que está homologada a la Unión Europea, que es también el paradigma de la modernidad. Sin embargo, si miramos un poquitín con lupa este proceso, dámonos cuenta de que la verdad es que dista mucho de ser así, ¿no? Por lo tanto, tenemos más o menos tres enfoques desde la historiografía. El primero de ellos sería el de la transición exitosa, el de los grandes homes de Estado, y digo homes porque hieren homes, desde Juan Carlos el Todopoderoso, que engañó a toda la gente que pensaba que realmente ya era el heredero de Franco, hasta Adolfo Suárez, que también pasó de cantar el cara al sol con camisa azul a también convertirse en un socialdemócrata pleno europeo, ¿no? Y también de Carrillo, que supo dejar atrás el estalinismo pesado y converger, ¿no? Que ya era lo que hacía falta. Esta visión tiene un carácter fundamentalmente oficial, institucional. Hay toda una cadarma de transitólogos, de personas del ámbito de la ciencia política que son expertos en este periodo y que, digamos, también con la su investigación tendieron a dar, entre comillas, una cierta legitimidad a este relato, ¿no? Estamos hablando de gente como Powell, como Fusi, incluso como Preston en algunos de esos obres, aunque yo digamos que tuvo para otras épocas otro tipo de análisis, y que digamos también el paradigma máximo sería el libro de Victoria Prego de Así se hizo la transición del año 96, y que yo daría también a una serie documental, creo que con el mismo nombre, que se echaría en televisión española y que también vendría pues, a relatar, ¿no?, el tiempo de incertidumbre, pero cómo esos hombres de Estado hicieron todo lo posible por llegar a la democracia que tenemos a día de hoy. Por otra parte, estarían las teorías sociológicas, y es verdad que non estas tres teorías tienen el mismo peso, pero bueno, hay que falar de todas ellas. La segunda, esta teoría sociológica, vendría a plantear desde un máximo un poco esquemático que la dictadura no permitía el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo español y, por lo tanto, esa superestructura no se correspondía con la estructura económica, por lo tanto, al fin y al cabo, y era necesario el paso a una democracia burguesa homologada en el entorno europeo para poder, digamos, que la burguesía española siguiera pues, acumulando capital, enriqueciéndose, etcétera, etcétera. Y una teoría, bueno, que se llama la teoría de la modernización, que tiene como exponentes a Seymour Martin Lipset o a Barrington Moore, pero que incluso en el plano más político topamos con que, por ejemplo, el PC sí que llegó a manejar, o al menos Carrillo, este tipo de argumentos cuando planteaba que los mayores defensores de que no se reprimieran los obreros y eran los propios patrones. ¿Por qué? Porque digamos, un burgués de Ferrol iba a querer que se reprimiera al pueblo cuando eso en realidad hacía que no se pudiera seguir enriqueciendo. Bueno, es una visión, pues, como digo, muy esquemática, muy limitada y que escaece otra serie de factores que entran en juego a la hora de analizar todo este proceso. Y yo, a partir de los años 80, de los años 90 también, fruto también de una visión historiográfica marxista más rica, digamos, vendría lo que yo llamo la historia dende abaixo, haciendo un guiño un poquitín a Thompson, y que con una serie de autores vinieron a plantear que la intencionalidad del régimen franquista era perpetuarse o al menos mantener a las fuerzas políticas de izquierda comunistas fuera de la legalidad y reprimíes, y que gracias a la movilización política, gracias a los cientos de huelgas, a las movilizaciones, a los encierros, etcétera, etcétera, digamos, conquistóse una serie de libertades políticas que el franquismo en un principio no tenía pensado para la su continuidad. Fundamentalmente sería el libro de Feuerweicker de la democracia española, los verdaderos artífices de la democracia en España. Digamos, este sería el mapa, no sé si lo hice exactamente bien para explicar, pero sí sería el mapa en el cual la historiografía muévese o movíase hasta
la primera década del 2000 para explicar este proceso. Sin embargo, bueno, dende va unos años surgieron una serie de investigaciones, y es verdad que en el ámbito político más revolucionario venía dende va décadas denunciándose este tipo de operación de maquillaje, pero bueno, na historiografía, na sociología, va unos años que sí que se empezó a consolidar una visión crítica col proceso y sobre todo col relato que se facía del proceso. Y ya que la transición, desde luego, non fue modélica ni fue pacífica, porque una de las cuestiones que llama también la atención es que para intentar consolidar este relato, este mito, esta memoria en torno a la transición, escaenciase cuestiones que al mismo tiempo contradícense con el relato también, vamos a decir, entre comillas, victimista por parte de ciertas fuerzas políticas respecto, por ejemplo, a la serie de atentados que tuvo lugar durante toda esta época. Atentados, por ejemplo, de las distintas ETEs o del Grapo. Porque, claro, el relato que se fae dende, digamos, las instituciones de poder é que la transición foi modélica, foi un remanso de paz, foi un período en el que, digamos, de alguna manera, todas las fuerzas supieron deixaron ya los objetivos buscando ese común acuerdo. Pero bueno, eso, digamos, que de alguna manera choca con los propios datos y estadísticas que de otra manera otras, digamos, fuerzas del mismo espectro bien que denuncien cuando falen, bueno, pues del terrorismo de ETA. Sin embargo, este mito foi lanzado non só en el ámbito español, sino también en el ámbito, por ejemplo, de Latinoamérica, donde a finales de los años 80 y entramos de la década de los 90, los regímenes militares, gracias también a las conquistas políticas, entamaron una serie de cambios buscando pues, la homologación con las democracias liberales, vamos a decirlo así, y donde el proceso español exportóse como un modelo exitoso de consenso, como si la transición española no fuera un periodo de inestabilidad y de violencia mucho mayor que otros del entorno, ¿no? Además, planteando una serie de dicotomías que son realmente falsas, porque evidentemente la reforma non foi pacífica, pero y que, digamos, la rotura democrática tampoco era que necesariamente fuera un baño de sangre. Si hacemos un estudio comparado muy básico de los procesos que tienen lugar en el entorno, por ejemplo, mediterráneo, tenemos que la revolución de los claveles y todo el proceso algama 20 muertos, la transición en Grecia son 22 y España estamos hablando aproximadamente de 714, 750, entre 700 y 800 muertos en total. Claro, topámonos con que el proceso de la transición en España, en el Estado español, es de todo menos pacífico y de todo menos ejemplar, ¿no? Y un periodo bastante opaco, de mucha inestabilidad, un periodo en el que lo viejo no acaba de morrer y tampoco nace, digamos, un paradigma nuevo, democrático y demás. Por lo tanto, y es una etapa de mucha esperanza para mucha gente, pero también de miedo y de represión. Y una etapa en la que, digamos, distintas fuerzas vinculadas al régimen anterior y que también van a tener protagonismo en el siguiente, digamos, están modulando la represión que necesiten para conseguir llegar al puerto que ellos van a buscar. Y una vez planteados estos pilares, donde aparecen ya en la década del 2000 una serie de investigaciones que vienen a enfocarse más en lo que fue la violencia política y que lo faen, bueno,
dende llines que yo considero que son bastante interesantes y que, por lo menos hasta el momento, no se había aplicado a la realidad asturiana. Por ejemplo, el libro que marca, digamos, también un antes y un después, y el de Sophie Babi, el método de la transición pacífica, violencia y política en España, 1965-1982. Esta historiadora francesa tampoco lle que ella, digamos, en el objetivo de la su investigación, de alguna manera cuestionase sobre la viabilidad de la transición, pero simplemente al enfocarse en lo que fue la violencia política, ya, digamos, de alguna manera contradice ese discurso que hay fundamentalmente desde las instituciones de que fue un proceso exemplar, de que fue un proceso pacífico. Lo que pone de manifiesto, aunque lo faiga, entre comillas, sin querer, y que durante la transición, desde la muerte de Franco hasta al menos el año 82, porque ya es verdad que existe también una alderique, digamos, en la historiografía sobre si la transición llega desde la muerte de Franco, si llega desde la muerte de Carrero Blanco, y si llega hasta las elecciones de junio del 77, si llega hasta la Constitución de diciembre del 78, si por el contrario llega hasta el 82, cuando Felipe algama la gobernanza del país, o si llega hasta el 86, cuando España entra en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, porque se cierra un ciclo. Bueno, el debate está abierto sobre los límites, pero de todas maneras lo que está claro es que hay un proceso que algama por lo menos desde la muerte de Franco hasta el año 82 y que tiene un recorrido anterior y posterior. Durante todo este proceso lo que está claro es que hubo una violación reiterada de los derechos humanos que de alguna manera buscó condicionar el proceso que se iba a desarrollar durante esos años, que existió una impunidad clara y que existe a día de hoy de personajes del franquismo. Estamos hablando de torturadores, de asesinos y de responsables también políticos de esas torturas y de esos asesinatos, y que la violencia de origen estatal y paraestatal tuvo tres tipos de manifestaciones durante este periodo, ¿no? Lo que sería clásicamente un terrorismo de Estado, la guerra sucia o el terrorismo mercenario, lo que se llamó eufemísticamente, y luego hablaremos de por qué hay un poco eufemístico, el terrorismo incontrolado, entre comillas, ¿no?, de origen ultraderechista o neofascista, y las actuaciones policiales de carácter represivo. Esta clasificación, por ejemplo, ya la que fue Gonzalo Wilhelmi, que también, aparte de trabajar sobre la izquierda revolucionaria en la transición, tiene algunos trabajos sobre la violencia política de origen estatal durante este proceso. Dentro de esta violencia política estatal y ultraderechista, Wilhelmi establece que existen 245 muertos, mientras que Sophie Babi fala de 320. Y las acciones armadas de ellos grupos que vienen del antifranquismo tendrían 370 muertos en las distintas manifestaciones de ETA. Hay que entender que de aquella estaba ETA militar, político-militar, también los comandos autónomos anticapitalistas, etcétera, etcétera, y 67 muertos en manos de los Grapo. Bueno, de todas maneras, las cifras lo que arrojan y la realidad de que, bueno, pues este periodo ni fue tan tranquilo como intentan convencernos de que fue, ni fue tan pacífico, ni desde luego las instituciones comportáronse como instituciones democráticas. En este contexto es interesante dir, si acaso, más a lo concreto al caso asturiano, y es lo que puede de alguna manera darnos una serie de ejemplos más representativos de cómo fue este proceso a nivel local, porque claro, estos estudios normalmente escaecen totalmente Asturias, como planteamos los estudios que son
sobre el franquismo o sobre la historia contemporánea asturiana también escaece en este periodo, y lo único que existía y eran, pues, bueno, algunas investigaciones de carácter periodístico, con de ellos detalles que llegaban solo hasta el año 78, y luego, pues, eso, un libro de semelles que se publicó la Juan Muñiz Tapico va años, pero que, bueno, que al final les semelles sirven para ilustrar, y está muy bien el libro, pero bueno, falta un poco de, digamos, de investigación detrás. La principal hipótesis que defiendo en la mi investigación, que yo una investigación fundamentalmente cualitativa a día de hoy, que falta, digamos, una mayor profundidad en cuanto a las fuentes, falta hacer más entrevistas, falta, digamos, recopilar más testimonios, pero bueno, lo que más o menos atopámonos es que Asturias non foi unha excepción, que las dinámicas que existieron en distintos puntos del Estado español, digamos, reprodúcense aquí más o menos con la misma intensidad y más o menos, digamos, con las mismas dinámicas. Falo de dinámicas cuando falo de tendencias, digamos, por ejemplo, del terrorismo ultraderechista tras la muerte de Franco, etcétera, etcétera. Evidentemente, Asturias non foi Euskal Herria ou non foi outras partes donde, pues, digamos, la violencia foi mucho más cruda y demás, pero lo que sí me interesaba era un poquitín responder a ciertas manifestaciones o reflexiones de la historiografía que venían a plantear que, como en Asturias existió un movimiento obrero potente, un movimiento obrero bien coordinado, había una cierta responsabilidad social y, por lo tanto, el Estado no se veía la necesidad de utilizar ciertos instrumentos como estos incontrolados, o de utilizar una represión mayor porque existía pues esa responsabilidad obrera que hacía que, entre comillas, hiciera falta, y que planteaba que donde sí se hacía este tipo de violencia represiva y era porque los movimientos sociales no estaban, digamos, tan coordinados, entonces sorprendía la su actuación y la represión ya era algo que se escapaba de les manes, ¿no?, en vez de algo, pues, planificado y coordinado. Bueno, en todo caso, lo que me atopé yo con la misma investigación fue que en Asturias existieron las mismas dinámicas, que non foi una excepción como se venía a plantear, ¿no?, que existen distintos sectores del aparato estatal que ellos mismos o mediante personas cercanas con cierta afinidad, con relación personal, como lo queramos llamar, a sueldo de, crearon o intentaron crear un clima de inestabilidad desde la muerte de Franco, pero ya en antes, como comentaremos, para limitar de alguna manera la potencialidad en cuanto al término de conquistas sociales, por pequeñas que estés fueran, de estos movimientos sociales y especialmente del movimiento obrero. Existen claros casos, digamos, de alguna manera, de todo este tipo de violencias, ¿no?, aunque principalmente yo agrupo aquí en 4 categorías, ¿no? La primera sería la violencia de los cuerpos represivos del Estado. Estamos hablando de, pues, de Policía Armada, de Guardia Civil, de militares y de otra serie de fuerzas que tuvieron en un entamo un carácter más estatal, como ya la Guardia de Franco, etcétera, etcétera, o elementos pertenecientes a Falange. Y sería el terrorismo ultraderechista, que, como digo, aunque existan vínculos reales, constatados, de esa relación, de alguna manera no dejen de ser fuerzas relativamente independientes, sobre todo a partir del año 77-78, y siguen, pues, dinámicas un poco autónomas, entre comillas. La violencia en las cárceles, que evidentemente es una violencia que tiene que ver con los cuerpos represivos del Estado, pero que, digamos, que de alguna manera yo analizo la parte porque tiene una serie de peculiaridades que tiene el ambiente carcelario que necesita o reclama que se estudie de forma aparte. Y luego también las distintas manifestaciones de lucha armada, en este caso de FRAP, Grapo y los CAR, que está limitada, en el caso asturiano, a menos en la Dómina que yo investigo, que ya está en el año 82, en la finales de los 80 hay otro caso, pero no lo analizo, está limitada a casos de propaganda armada y de sabotajes, que no dejen víctimas mortales.
A la hora de analizar la violencia policial, es evidente que tenemos que tener en cuenta que este tipo de procesos son procesos de llarga duración, que las dinámicas que vienen en la transición de alguna manera son heredadas del periodo anterior, del franquismo. Por lo tanto, si las mismas personas siguen trabajando de lo mismo, con directrices similares en los mismos puestos, por el hecho de que Franco te ha muerto, realmente no va a cambiar tanto la situación, y es fundamentalmente lo que pasa, ¿no? Que se mantienen las mismas dinámicas, al menos durante los 2 primeros años. Y es verdad que hay un paso de fuerzas de orden público a fuerzas de seguridad ciudadana o cuerpos de seguridad del Estado, pero y más sobre el papel que en la realidad. Hay una transformación, por ejemplo, la Policía Armada ya era un órgano de carácter medio militar, como la Guardia Civil, y es verdad que hay un proceso largo y muy polémico y también muy opaco de transformación en eso que ellos busquen que llegue homologase con las policías a nivel europeo o occidental. Pero sigue habiendo un alto grado de impunidad para esas prácticas, y es decir, les tortures, y es decir, las detenciones arbitrarias, los maltratos en comisaría, los mancaos en una manifestación, etcétera, etcétera. Y es verdad que todas estas cuestiones, yo hablaré de eso también, cuando normalmente yo hago la exposición, la gente yo en el turno de preguntas, pues suele plantearme que, bueno, que ciertas dinámicas, y es verdad que siguen existiendo a día de hoy, que la policía sigue mancando, que las torturas siguen existiendo en el Estado español, o que los neonazis siguen haciendo terrorismo. Pero y es verdad también que hay que entender que el miedo quizás que existía en aquella época, quizá, ¿ves? O yo aquí quiero pensar que no existe a día de hoy, porque no está tan claro aquello que se llamaba el famoso ruido de sables del golpe militar, como sí que estaba esa sombra durante todo el proceso, porque el franquismo era un régimen fascista que tenía unas fuerzas, digamos, y unas dinámicas mucho más violentas que cualquier tipo de democracia burguesa, por represiva que sea, y el franquismo estaba relativamente muy cercano también, y fundamentalmente porque la impunidad, aunque a día de hoy sigue existiendo, y era mucho mayor porque el mío estaba más metido por el cuerpo de los y les asturianes. Entonces yo creo que son eso fundamentalmente, digamos, la diferencia que faiga que haya un salto cualitativo entre las dinámicas de la transición y las dinámicas actuales. Y es verdad que existe en este periodo una continuidad física de esos torturadores, de policías que, como planteaban antes, pues siguen en el cargo y que siguen trabajando de lo mismo, que son condecorados, que tienen, digamos, el respeto de las instituciones porque son hombres ejemplares, y también son hombres que saben o que pasen muy bien por la etapa de la transición, son hombres necesarios fundamentalmente en la lucha antiterrorista que va a desenvolcar el Estado frente a les ofensivas tanto de ETA como del Grapo, y por lo tanto van a ser hombres, digamos, que van a subir rápido dentro de la jerarquía policial. En Asturias tenemos casos concretos, el caso más conocido y el de Ramos, policía torturador muy conocido en Asturias, pero también hay otros a nivel local, en las distintas comisarías torturas, y siempre hay algún personaje que destaca por encima de otros. Lo que sí que parece es que a partir del año 76 las torturas más al estilo, digamos, franquista van a desaparecer en el caso asturiano, y los casos posteriores que hay de asturianos torturados van a ser por policías venidos de otras partes del Estado o de asturianos que envíen a Madrid y que allí son torturados. Esto más o menos conseguí saberlo a base de las entrevistas y a base de alguna documentación que poco a poco va saliendo a la luz. Dentro de los muchos ejemplos que fui atopando a lo largo de la investigación, hay algunos que son especialmente dantescos y de los que me prestaría a falar.
El primero de ellos tiene que ver con la tortura a finales del año 75, coincidiendo un poquitín con la muerte de Franco, de varios militantes socialistas. Y es verdad que el socialismo en Asturias no hay una fuerza, sobre todo en aquella época, muy activa, pero, bueno, digamos, al final todo el que se movía y era represaliado, y sobre todo la gente más de base muchas veces tampoco tenía los contactos o la impunidad que podían tener otros personajes actuando en aquella época, ¿no? Pero bueno, donde son, repito, torturados y una moza en concreto y violada. Hay además varios casos también, y es importante para que se vea un poquitín el clima de impunidad, varios casos de policías que fuera, digamos, de alguna manera, de las dinámicas más políticas, también faen otro tipo de actuaciones violentas que muestran un poquitín el clima de impunidad que gozaba la policía en aquella época. Por ejemplo, en febrero del 76, un policía de paisano dispara a una moza en una discoteca hiriéndola en el vientre, o sale otro caso de un policía que extorsionaba a los dueños de un bar pistola en mano, y son casos que quedan un poquitín, digamos, en cierto desamparo, ¿no? También hay un cierto hostigamiento hacia aquellas personas que, digamos, tenían una militancia más revolucionaria en aquella época, y sobre todo también hay una cierta obsesión con los elementos republicanos. Estoy hablando, por ejemplo, de la bandera tricolor. Cualquier puesto que pusiera la bandera tricolor y era inmediatamente un puesto desmantelado, y los militantes que también, digamos, cuidando el puesto, y eran también detenidos y llevados a comisaría. Estamos hablando ya no solo del año 76, sino del año 77, 78, 79, 80. De los casos más graves, que son bastante conocidos, está el caso de Agustín del Estal Sánchez, que era militante de la UGT, que lle gravemente mancado por un tiro de bala en Avilés cuando hacía una pintada. O, por ejemplo, el caso en septiembre del 79 del asesinato, que lle, digamos, el principal muerto de cálter político en la transición en Asturias, de Valeriano Martínez, que ya era un dirigente de Cesindra, que es una especie de asociación autopatronal de pequeños propietarios de camiones, que faen una huelga que se radicaliza exponencialmente por los piquetes y por la violencia también policial. Hay varios detenidos, hay tiroteos, y uno de estos tiroteos ya ha asesinado a Valeriano, y además son mancados por vales de fuego otra serie de compañeros de él. Esa mesma noche, militantes del movimiento comunista salen a hacer pintais y son detenidos 5 de ellos también, con maltratos en comisaría. Y luego, posteriormente, les tortures, como digo, dirán más por otro tipo de recovecos, sobre todo en lo que considera el Estado como la lucha antiterrorista. Los mozos que hieren militantes de los CAR, de los Comités de Acción Revolucionaria, que es vinculados al CNA de aquella manera, que son acusados de terrorismo, son también torturados de la manera más brutal, con experiencias tan dolorosas como la bañera, la bolsa. Posteriormente también militantes del PCR y los GRAP asturianos sufren ese tipo de torturas ya con Felipe González en el gobierno, y son este tipo de experiencias que yo creo que marquen un poquitín fechos que ayuden a comprender, al menos en la totalidad, lo que fue el proceso. Prestaré un drogar. ¿Hasta qué hora tengo a la organización? Hasta la 1. O sea que... Vale, empezamos más tarde, ¿no? Porque acabo de mirar el reloj y son -10 y digo, pues voy un poco mal. Hasta ahí cuarto, vale. De todas maneras, voy a intentar ir un poquitín más rápido, porque al principio enrolléme sin necesidad, y las cosas quizá más interesantes son las que quizá vienen a partir de ahora. Otra, digamos, otro de los pilares de la violencia política en la transición es la violencia ultraderechista. En todas las etapas del franquismo existieron cuerpos vinculados al fascismo que tenían, entre comillas,
digo entre comillas, pero bueno, cierta autonomía a la hora de plantear los hechos represivos, ¿no? Y que siempre también dieron quizá ese especial miedo a la población o a los militantes o a los activistas porque la impunidad ya era total. Y es evidente que si te fusilaba el ejército, debes morir igual, y que las estructuras también existían en ámbitos policiales y militares, pero la impunidad con la que actuaban les partidos de falange o la impunidad con la que actuaban otro tipo de bandas paramilitares, entre comillas, y era en muchos casos peor, no solo porque vienen vecinos en muchos casos, sino también por el grado de, entre comillas, perversión de los hechos que podía llegar a acaecer esta xente, ¿no? Evidentemente, a partir de los años 50, este tipo de asociaciones, de organizaciones pasen a un segundo plano, porque el Estado también no tiene una necesidad de llevar esas dinámicas de represión de esa manera, pero a partir de los años 60 hay una cierta reactivación gracias a la llegada al gobierno civil, de un nuevo gobierno civil, Mateu de Ros, antiguo divisionario de la División Azul y, bueno, falangista, digamos, recalcitrante, que va a llevar a cabo también, o va a impulsar, una serie de dinámicas que tienen que ver con el terrorismo ultraderechista y son dinámicas como el asalto también a una emisora de Radio Nubieu, que va obligando a poner el cara al sol. Son dinámicas que son relativamente autónomas, pero que siempre guarden una cierta coordinación con las instituciones. Durante la transición, eso va a ir un paso más allá por dos motivos. En primer lugar, porque esas fuerzas de ultraderecha, esos cuerpos, digamos, medio paramilitares como la Guardia de Franco, van a ver que de alguna manera las cosas están cambiando y no les gusta demasiado, consideren que el propio gobierno, digamos, ye flojo y fa falta dar más caña, ¿no? Y dentro de esas dinámicas pues faen una serie de iniciativas poco transparentes en los que existe coordinación con algunas fuerzas policiales y por ejemplo, la famosa aparición de los guerrilleros de Cristo Rey en Asturias en el verano del 75, también coincidiendo con la llegada y un meeting que organiza Blas Piñar, que de aquella todavía, digamos, tenía un papel institucional, y que después tendrá pues una serie de manifestaciones de terrorismo, de sedes y locales de partidos incendiados, de amenazas telefónicas, de tiroteos con carabina a locales de partidos, a sedes de asociaciones, a bares frecuentados por personas de izquierda, y todo esto en un clima de impunidad total. Entrevistando a uno de los dependientes de una librería, Musidora en Xixón, que fue atacada en repetidas ocasiones, él contábame que él fue a denunciar a la comisaría porque pensaba que, bueno, que era una cuestión independiente, una cosa de la otra. Estamos hablando ya del año finales del 76, entramos del 77, bueno. Y contábame como que evidentemente no quisieron prestar declaración y no solo eso, sino que riéronse de él y terminaron por amenazarlo, ¿no? Y él pues venía a plantearme que evidentemente pues fue un poco naif, un poco inocente a la hora de pensar que si fuera a denunciar eso podía ir a alguna parte, ¿no? Hay toda una serie de manifiestos, créase incluso una especie de observatorio de la violencia ultraderechista en Asturias que va, digamos, a intentar analizar estos hechos, aunque avanzado en el año 76 las distintas fuerzas de izquierda, entre comillas, están más ocupadas en otro tipo de cuestiones de carácter electoral o de otros movimientos sociales. Hay múltiples tipologías, algunas de ellas ya les enuncié. Yo falo de dos etapas. La primera, digamos, es una etapa que tiene que ver más con
una zaga parapolicial con conexiones con la Guardia de Franco, que era una institución que digamos, dependía del movimiento nacional, que era la evolución de Falange Española tradicionalista y de las JONS, y que, de alguna manera, va a hacer labores parapoliciales tales como patrullar, armados, y bueno, esto va a dar lugar a algunos tiroteos también. Y, sin embargo, a partir del año 77-78, digamos que esas dinámicas vinculadas a los guerrilleros de Cristo Rey van a desaparecer, ya no hay más panfletos firmados por ellos, pero sí que van a entamar otra serie de bandes de xente quizá vez más mozu, vinculado también a partidos ultras, que van a hacer pues, bueno, un relevo perfecto, que van a hacer también agresiones en la universidad, que van a hacer agresiones a personajes, también a sedes, a amenazas, etcétera, etcétera. Y es verdad que los objetivos que busquen no son aleatorios, busquen siempre a personalidades conocidas, busquen siempre también a personajes que tienen un papel importante, por ejemplo, en una huelga, que, por ejemplo, cuando la huelga de los PNN, de los profesores no numerarios, un militante que era también del MC, secuestrado durante una hora, pistola en la cabeza y, bueno, convenciéndolo de que desembocara la huelga. Supuestamente y eran elementos ultraderechistas, pero es verdad que en esta domina, estamos hablando del año 77, la diferenciación entre dónde acaba la policía y dónde entamen este tipo de fuerzas es un poco difusa, porque también, digamos, existía una complicidad importante entre ellos. No me da tiempo, por lo mal que voy de tiempo, entre comillas, a falar de los casos. Es la semella y de la farmacia de Daniel Palacios, el que fuera militante del PC y persona archiconocida en Xixón, que la farmacia suya fue incendiada con un cóctel molotov y, bueno, hubo pintaes también de morirás primer aviso, repartiéronse también panfletos por el barrio del Llano donde estaba la farmacia, firmados por los guerrilleros de Cristo Rey, etcétera, etcétera. Una dinámica aparte, como planteaba antes, y la violencia en las cárceles, porque es mucho menos transparente, sale mucho menos de los muros de lo que pasa intramuros, porque los presos están bajo un tutelaje total por parte del Estado y de los carceleros y tienen una nula libertad, aunque pese a esas difíciles condiciones sí que hubo motines, sí que hubo levantamientos, sí que hubo una violencia importante que tuvo también una respuesta brutal. Son conocidas, digamos, les movilizaciones de la COPEL, esos presos que salían a los techos de las prisiones pidiendo también que se os aplicaran la amnistía, igual que había habido con los presos políticos, pidiendo también una mejora de las condiciones de las cárceles que estaban en esta domina en unas condiciones completamente lamentables. Y Asturias no fue una excepción, una vez más, siguieron con ese tipo de dinámicas. Existe una serie de movilizaciones ya en el año 75, al poco de morir Franco, incluso un poco en antes. Son movilizaciones en solidaridad pues, con algunos presos y también existe grandes déficits, como comentaba, en las condiciones de vida de tanto de la cárcel del Coto como la cárcel modelo Dubieu. Estamos hablando de deficientes en cuanto pues, a la comida, a las instalaciones, a la higiene de los presos. El más grave de todos los levantamientos y un motín que tiene lugar en el año 80, que termina con un muerto, supuestamente porque incendiara el colchón de la socelda y supuestamente, digo, inhaló el fumo y morreó. La persona que también fue, digamos, la instigadora, según las fuerzas policiales, del motín, también llega gravemente ferido. Y lo importante también es saber que este tipo de dinámicas existieron y que nadie a día de hoy acuérdase de que hubo motines con muertos en las cárceles de Ubieu, ¿no? Y una cuestión yo considero que importante.
bueno, soy una semilla de como digo, el iniciador del motín, que era una forma, digamos, radical, pero bueno, de llamar la atención, otro tipo de cuestiones que hacían para llamar la atención o a menudo con forma de denuncia, y era la cuestión de las autolesiones, cuestiones fuertes como, por ejemplo, ingerir cuchillas de afeitar o autolesionarse, para también llamar la atención de la enfermería, que intentara también salir en los medios, porque el problema ya era que había pues una gran impunidad y era muy difícil que ese tipo de información saliera. Tenemos algunos casos de organizaciones de la izquierda revolucionaria que sí que hicieron, digamos, un intento de dar voz a las movilizaciones de esos presos, que es una cuestión importante, pero bueno, y una cuestión que es, digamos, puntual y en muchos casos es muy difícil saber porque los archivos de las cárceles también están pesados a los investigadores a día de hoy. La otra dinámica que yo en un principio tengo que confesar que yo era un poco rociano a investigar, y era que tiene que ver con la izquierda armada. Y era rociano a investigar porque muchas veces lo que se fa es intentar justificar la violencia de carácter estatal o la violencia incluso ultraderechista como una violencia defensiva, como una violencia que buscaba la paz, que buscaba el consenso. Y yo recuerdo que cuando yo entré a investigar la cuestión de la violencia policial, otros historiadores lo que me vinieron a plantear es que no podía hablar de una violencia sin hablar de la otra, porque iba a quedar, digamos, poco equidistante, ¿no? Eso que hablábamos al entamo de la neutralidad. Y bueno, fícelo y quedé contento porque además las conclusiones a las que saqué es que evidentemente no existe ningún visto de proporcionalidad, no hay una acción-reacción y hay una cuestión completamente injustificada, incluso teniendo en cuenta las manifestaciones violentas de la izquierda. Bueno, no hay ningún secreto que parte del imaginario colectivo de las izquierdas revolucionarias, fundamentalmente voy a hablar de la comunista, tiene en el Soy Diario pues, la revolución como un llamamiento armado, hay una cierta legitimidad teórica de la violencia en ciertas circunstancias, y eso en esta domina, estamos hablando de finales de los 60, los 70, estaba inspirado también por los movimientos de solidaridad, aunque ahora sería una cosa completamente prohibida, denunciada y probablemente con penas de cárcel. Y era una cosa muy normal que comités de solidaridad, por ejemplo, acompañados por profesores de la Universidad d'Uvieu, fueran recogiendo perres para organizaciones guerrilleras, no solo los sandinistas, sino otros, por ejemplo, de América Latina, una cuestión que a día de hoy pues, sería un poco impensable, al menos de forma abierta. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, la lucha insurgente, la lucha guerrillera, y era algo completamente bien visto, y era algo normal, y que estaba también vinculado a esa utopía revolucionaria de la conquista del poder, emulando la guerra popular prolongada que había llevado a Mao al poder en China a finales de los 40, o que había conseguido en esta domina también poner al imperialismo yanqui contra las cuerdas en Vietnam, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces sí que, digamos, la cuestión de la violencia revolucionaria estaba bastante más normalizada de lo que está a día de hoy. También es verdad que el propio antifranquismo asturiano, a nivel de cuestiones relacionadas con autodefensa, tenía ciertas dinámicas que a día de hoy serían impensables. El propio Carrillo, que no creo yo que se ha tomado aquí como una especie de Ho Chi Minh, llegaba a plantear, cuando falaba con otros camaradas respecto a la cuestión de la huelga general política, de que, bueno, sí, a ver, ya pacífica, pero bueno, habrá que hacer un poco de ruido, habrá que hacer barricaes y, a ver, si me estoy explicando, igual me estoy metiendo en un jardín también un poco inquietante. Sin embargo, a medida que el periodo de la transición entama, digamos, a consolidarse, son pocas las fuerzas que siguen manteniendo esto, no solo en un sentido, digamos,
teórico, sino también en un sentido práctico, y cuando acaba el proceso son muy pocos los esfuerzos que siguen manteniendo en Asturias, digamos, esa visión, ¿no? Y yo un poquitín lo que vengo a contar, les distintas fuerzas que sí que defendieron esa visión durante una época y cuáles fueron las sus acciones y si al final esto es comparable con lo que falábamos en un entamu, ¿no? Bueno, la primera organización que desendolca en Asturias algún tipo de acción armada, entre comillas, y el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. El FRAP y una organización estatal creada en el año 73, fruto de un proceso de frentismo por parte del Partido Comunista de España, marxista-leninista, que ya era pues, una organización que se crea en el 64, fruto de una serie de pequeños grupos en el exilio que estaban descontentos con el posicionamiento del PC, también influidos por la ruptura chino-soviética y la política de reconciliación nacional. Bueno, el FRAP ya era una especie de frente amplio en el que supuestamente había muchas fuerzas y grupos, pero más allá de una pequeña organización de socialistas de izquierda de Álvarez del Valle, en realidad ya eran ellos solos, ¿no? Entonces, en Asturias, la presencia o representación que tuvo fue más bien vinculada a los propios militantes del PCML, ¿no? Y es verdad que ellos tienen claro que la dictadura fascista hay que combatirla de forma, digamos, violenta, entre comillas, pero bueno, y una cuestión más publicitaria que real. Y es verdad que los saltos que faen, los saltos tienen esas manifestaciones, digamos, iba a decir espontáneas, no eran espontáneas porque estaban planificadas, pero bueno, esas manifestaciones relámpago en los que se paraban, digamos, el tráfico y se gritaban 4 cosas, se tiraban unos panfletos y a correr, ¿no? Pues ellos sí que lo hacían, digamos, de alguna manera ya armados, pensando en dinámicas de autodefensa. Y es verdad que hay un grupo que sufre muchas infiltraciones, sufre muchas detenciones. 3 de los últimos 5 fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 75 van a ser militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Y en Asturias van a llevar a cabo alguna serie de acciones, de las que yo tengo más o menos registradas, más allá de cuestiones que tengan que ver con la propaganda meramente, aunque tenga que ver con cuestiones armadas, son la pequeña acción, para que veáis un poquitín esa desproporción, ¿no?, que se fae en respuesta a los últimos fusilamientos, que llegue el 20 de septiembre prendese fuego en realidad, porque bueno, y un cóctel molotov, lo que se fae, pero bueno, hay un jeep de la policía municipal en Xixón, y también, bueno, pues faense manifestaciones espontáneas, y hay algún pequeño conato con la policía, pero que yo, digamos que no va más allá de esta cuestión. Otro de los grupos que tiene presencia en Asturias y el Grapo, este probablemente ya más conocido porque bueno, la actividad va hasta más adelante. El Grapo y también una visión, entre comillas, quizá no frentista, pero sí de frente guerrillero de otro partido, que ya el Partido Comunista de España reconstituido, que se crea en el 75 a partir de la OMLRE. La primera edición que da lugar a el Grapo como tal y una edición que lleva la sección técnica del PCR, que asesina coordinadamente a 4 policías en Madrid como respuesta a los asesinatos del franquismo, pero bueno, que son cuestiones que ocurren fuera de Asturias. La primera aparición, que yo una cuestión un poco, digamos, coyuntural, en Asturias yo no entra con un banco en el año 75 para recoger fondos. En el año 76 ya sí que se desplacen militantes a Asturias y aparecen algunas cuestiones de propaganda y tienen una presencia activa en la huelga de la construcción del año 77. Las primeras ediciones, digamos, entre comillas, armadas, que son de propaganda armada porque tampoco tiene lugar daños materiales gordos, ni hay nadie mancado y demás, tiene lugar el 18 de junio del 77, aprovechando, digamos, la efeméride franquista,
y bueno, colocan una serie de banderes, algunos artefactos que son de mentira, cosas así. Van a sufrir una infiltración policial importante, precisamente en Asturias y precisamente al rodio de las folgas de la construcción, y va a caer este comité que había ya recién creado del PCR en Asturias. A partir de aquí hay una serie de acciones que tienen lugar, yo analizo entre años 75 y 85, que son en concreto 30, según Lorenzo Castro, que investigó esta cuestión, y que, bueno, no, en realidad son petardos en sedes bancarias, historias así. Y es verdad que a finales de los 80 ya hay un asesinato de 2 guardias civiles, pero eso escapa, digamos, de las dinámicas de la transición. Lo que sí que está constatado es que esas detenciones que tienen lugar en los años finales de los 70 y los 80 sí que están acompañadas de torturas brutales a militantes asturianos. De los últimos grupos que tienen relación con la lucha armada en Asturias, el que probablemente y el más espectacular por las acciones que hizo y porque de alguna manera y un grupo más extraño en el sentido clásico de las organizaciones armadas son los comités de acción revolucionaria, aunque bueno, eso ya era la forma en la que, digamos, de alguna manera firmaban cuestiones de carácter más político. Tienen el origen en una escisión de la LCR, que era una organización trotskista, y digamos que entamen a tener contactos con ETA político-militar, porque en la su visión, y eso es lo que, digamos, me transmitieron un poquitín en las entrevistas, ETA político-militar y era en aquella domina una organización que podía desestabilizar al Estado y que eso diera lugar a otra serie de dinámicas en otros puntos del Estado español para llevar a cabo procesos de alguna manera de liberación social. Y es verdad que los CAR fue un grupo muy heterogéneo, donde había xente que era fundamentalmente libertaria, de origen libertario, con xente que tenía relación de alguna manera con el nacionalismo asturiano, de alguna manera. En todo caso, hicieron una serie de acciones espectaculares, fundamentalmente el atraco al hogar San José, donde robaron 20 millones, y el secuestro y atraco al Banco Herrero, que lograron robar 130 millones. Sin embargo, finalmente hubo una serie de caídas en el aparato de ETA político-militar y fueron denunciados, y entonces son detenidos, igualmente torturados brutalmente con estas acciones de la bañera y de otro tipo de torturas, digamos, brutales. Bueno, más o menos son y 14, las conclusiones bien. Las conclusiones principales que se puede sacar de este estudio, que como planteé, y un estudio que está en curso, y un estudio que no está terminado, y un estudio que tiene un carácter cualitativo, por lo tanto necesita de una mayor profundidad, por lo tanto además son conclusiones provisionales, pero bueno, la principal sería que Asturias non foi unha excepción, que las dinámicas de la violencia política que ocurrieron en el resto del Estado ocurren con la misma intensidad en Asturias, que tenemos todos los tipos de tipologías, la violencia estatal, la violencia en las cárceles, la violencia ultraderechista y también las dinámicas de lucha armada, que existen también. Por lo tanto, esas teorías de que el movimiento obrero en Asturias, por la su responsabilidad y madurez, impedían que esto fuera un despiporre, no es verdad, por lo que ocurren por otra serie de razones que habrá que también que estudiar y profundizar. Hay una violencia, y esto está claro, de baja intensidad que tiene lugar en los aparatos del Estado en coordinación con fuerzas ultraderechistas que busquen imitar, digamos, la fuerza, la movilización de los movimientos populares en esta domina, y eso es una cuestión real. Y es verdad, también es importante, que non toda la izquierda optó por la vía pacífica o estrictamente pacífica. Fue una minoría la que optó por la lucha armada, pero fue una minoría que también existió en Asturias. Y
Yo diría que la última y principal es que Asturias también tuvo una serie de víctimas, algunas de ellas mortales, que intentos de asesinato hubo también varios, y que ya es necesario construir políticas de memoria que vayan más allá de lo que fue el franquismo, porque me parece bastante arbitrario pensar que una vez muerto Franco, digamos, todo se solucionó de forma pacífica, que no hubo problemas, porque en realidad sí que los hubo, y es muy necesario comprender esta parte del pasado para tener una visión rigurosa del presente.